Bienvenidos nuevamente a este curso virtual. En este video trataremos los conceptos básicos de la investigación. Y de acuerdo con los teóricos, estos elementos básicos son 1. La ruta de la investigación. En este sentido, las rutas que existen para realizar una investigación son la cualitativa, la cuantitativa y la mixta. Las diferencias consisten en que la ruta cuantitativa existe una realidad objetiva que existe fuera del investigador, mientras que en la ruta cualitativa existen varias realidades subjetivas. Son necesarias conocer, construir e interpretar. En la ruta cuantitativa, la realidad no cambia por las observaciones y mediciones realizadas, mientras que en la ruta cualitativa sí cambia la realidad a través de las observaciones y los datos recolectados. En la ruta cuantitativa se busca la objetividad, mientras que en la ruta cualitativa se permite la subjetividad. Otro de los aspectos es el nacimiento de un nuevo proyecto de investigación, también llamado protocolo de investigación o propuesta de investigación. De acuerdo con los teóricos, una propuesta de investigación es un documento con un plan desarrollado para la elaboración de un proyecto. Sirve para sustentar el trabajo y llevarlo a cabo. Debe contener los siguientes aspectos: tema de investigación, planteamiento del problema, objetivo de la investigación, justificación de la investigación, marco teórico, hipótesis, aspectos metodológicos de la investigación, tabla de contenido, fuentes de información, cronograma de actividades, apéndices, planteamiento del problema. No olvidemos que todos estos elementos los debemos de llevar a cabo con ética en la investigación o en la realización de nuestra propuesta de investigación. Según los teóricos, el planteamiento del problema es afinar, precisar y estructurar la idea de la investigación, profundizando en fuentes especializadas, ahondando, acotando y analizando en el fenómeno de acuerdo a los intereses y objetivos que perseguimos. Otro de los aspectos es el marco teórico. El marco teórico es un proceso en el cual el individuo debe sumergirse en el conocimiento que existe con relación al objeto de estudio y debe de estar conectado con los objetivos, preguntas, justificación, viabilidad y deficiencias, sustentando teóricamente la investigación, exponiendo organizadamente las teorías, investigaciones realizadas con anterioridad y antecedentes, contextualizando y orientando el estudio. El alcance de la investigación. De acuerdo con los teóricos, los alcances de una investigación científica son exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Las investigaciones con alcance exploratorio investigan problemas que casi no se han abordado. Se identifican conceptos o variables e hipótesis para su indagación. Dejan el camino abierto para una investigación amplia, elaborada y profunda. Además, se abordan desde una mirada innovadora. Los descriptivos permiten especificar las propiedades y características de los conceptos, fenómenos o variables o hechos que se encuentran en un contexto determinado. Los estudios correlacionados planean conocer la relación o grado de asociación entre dos o más conceptos, variables, categorías o fenómenos de un contexto específico, permitiendo ligeras predicciones. Los estudios explicativos buscan las causas de los eventos que suceden, establecen relaciones de causalidad entre conceptos, variables, hechos o fenómenos y además se busca entender los fenómenos o problemas que se abordan. La hipótesis. Los teóricos señalan que una investigación puede incluir aspectos de más de un alcance. El siguiente elemento, la hipótesis. En la hipótesis se trata de explicar tentativamente el problema de investigación,
y son las que dirigen las investigaciones, pues será lo que se trata de comprobar. En ocasiones, estas se comprueban o bien se pueden rechazar. De acuerdo con los teóricos, las hipótesis deben de señalar una situación real, deben ser claras y precisas. Los términos de estas deben ser observables o medibles. Además, la relación entre las variables que contenga debe ser clara, lógica y creíble. Los aspectos metodológicos de la investigación. En este sentido, debemos precisar primeramente si se realizará una investigación de corte cuantitativo, cualitativo o mixto. Las técnicas para la recopilación de información e instrumentos, según los teóricos, se muestran en los ejemplos que a continuación les mencionaré. Las técnicas, existe la observación y los instrumentos son formatos de observación, guías de observación. En la técnica de la encuesta, los instrumentos son cuestionario, formato para el análisis de contenido, cuantitativo, guía de observación y formatos de prueba estandarizadas e inventarios. En la técnica de la entrevista, los instrumentos son guía de entrevista abierta, guía de entrevista semiestructurada y guía de entrevista estructurada. Para el análisis cuantitativo de los datos, los teóricos señalan que primeramente se debe elegir el programa de análisis estadístico que se utilizará, evaluar la confiabilidad, validez y objetividad de los instrumentos que se eligieron para la medición, analizar y visualizar los datos obtenidos por variable, analizar y realizar una interpretación de las hipótesis por medio de pruebas estadísticas, profundizar en los resultados por medio de un análisis adicional y por último se presentan los resultados. El análisis cuantitativo se lleva a cabo estadísticamente, pensando en los niveles de medición de las variables. Los dos tipos de análisis en el enfoque cuantitativo son inferencial. Este se lleva a cabo para ser generalizable en la población y probar las hipótesis o hipótesis. Se debe interpretar el valor y su significado estadístico. De este tipo de análisis se desprenden tres subcategorías, las cuales son análisis paramétrico, análisis no paramétrico y análisis multivariados. También existe el descriptivo. Este sirve para analizar distribución de frecuencias, medidas de tendencia central, medidas de variables. Descriptivo. Este sirve para analizar distribución de frecuencias, medidas de tendencia central, medidas de variabilidad, gráficas y puntuaciones Z. En cuanto al análisis cualitativo, los teóricos señalan que se debe elegir un programa de software al igual que en el enfoque cuantitativo, y el proceso que se lleva a cabo es recolección de datos, revisión de los datos, organización de ellos, preparación de los datos para el análisis, definición de la unidad de análisis, codificación abierta, ilustración de las categorías, codificación axial o bien codificación selectiva, hipótesis, explicaciones y teoría resultante. Por último, se lleva a cabo la evaluación con el rigor en el estudio. Los resultados en esta ruta cuantitativa, de acuerdo con los teóricos, una vez que se obtienen los datos, se lleva a cabo el análisis para la obtención de resultados. Para ello, como apoyo, se utilizará una matriz de datos en un programa como SSPS, Minitab, Stats, Excel, etc. De acuerdo con los teóricos, por medio de los programas mencionados anteriormente, se lleva a cabo el análisis considerando los niveles de medición de las variables a través de la estadística, la cual puede ser inferencial, la cual sirve para estimar parámetros, generalizar a la población o probar hipótesis. En este tipo de estadística se puede llevar a cabo un análisis paramétrico, análisis no paramétrico o un análisis multivariado. La estadística llevada a cabo también puede ser descriptiva, en donde se realiza una distribución de frecuencias, medidas de tendencia central, medidas de variabilidad, gráficas y puntuaciones Z. Las fases del análisis de los datos para la obtención de los resultados en el enfoque cuantitativo, de acuerdo con los teóricos, son los siguientes. La fase 1 es la selección del software a utilizar.
La fase 2, ejecutar el software seleccionado. La fase 3, revisar la matriz donde se encuentran los datos codificados y verificar que no existan errores. Fase 4, se evalúa la confiabilidad y validez de la aplicación del instrumento de medición. Fase 5, analizar descriptivamente los datos por variables y visualizar los datos por variable. En la fase 6, analizar la hipótesis mediante pruebas estadísticas y visualizar la posibilidad de generalizar los resultados, el análisis estadístico inferencial. En la fase 7, realizar análisis adicionales. En la fase 8, preparar los resultados para presentarlos mediante tablas, gráficas, figuras, cuadros, etc. En la ruta cualitativa, de acuerdo con los teóricos, se lleva a cabo la recolección de los datos por medio de instrumentos tales como anotaciones, bitácoras de campo, observación, entrevista, grupos de enfoque, documentos y artefactos diversos, así como biografías e historias de vida. El análisis de estos datos se realiza con la ayuda de software tales como Atlas T, Decision Explorer, Ethnography, NVivo. El proceso general de los datos de acuerdo con los teóricos es el siguiente: recolección de datos, revisión de los datos, organización de los datos, preparación de los datos para el análisis, definición de la unidad de análisis, codificación abierta en donde se describe e ilustran las categorías producidas en esta fase, codificación axial y codificación selectiva, en donde se generan las hipótesis y la teoría resultante. A través de ello se realiza una evaluación de calidad con el rigor del enfoque cualitativo, obteniendo así los resultados del estudio. Pues muchas gracias por tu tiempo, espero haberte sido de ayuda y nos vemos en el próximo video.